Para poder conocer en todo momento cuál es la posición real, los robots tienen que incorporar una serie de sensores que informan de la situación de sus grados de libertad, sean de traslación o de rotación. No se trata de sensores específicos especiales para el robot, sino que son sensores que también se encuentran con frecuencia en la periferia, en otras máquinas que podemos encontrar, posicionadores, sistemas de transporte, máquinas auxiliares que integran la cadena de automatización. Bien sean que estén dentro o estén fuera del robot, estos sensores que miden la posición o los que simplemente indican que hay presencia de pieza delante de ellos son una constante en todo sistema automatizado. Por ello, es necesario que conozcamos los diferentes tipos de sensores que hay, cómo se utilizan y su entorno de aplicación. Esta lección, que la he dividido en dos vídeos, va a estar revisando por un lado los sensores de presencia y por otro lado los sensores de posición. Bueno, pues vamos a organizar ese estudio sobre los sensores que puede tener bien un robot, digamos internamente, o bien en su periferia, en dos tipos. Por un lado vamos a tratar los sensores que vamos a denominar sensores de presencia y por otro lado los de posición. Los sensores de presencia son sensores todo o nada, me dicen si hay o si no hay pieza delante. Los sensores de posición, sin embargo, me dan una medida de la posición, de la distancia en su caso, o de la posición angular. Vamos a empezar con los sensores de presencia. No obstante, algunos de estos sensores admiten también, de una manera frecuente, la medida de distancia, como es el caso de algunos sensores ópticos y los sensores ultrasonidos. Pues el primer tipo de sensor del que vamos a comentar es el sensor puramente mecánico. Es un sensor que se activa por una acción mecánica sobre su punto de actuación. Ese punto de actuación, como veis aquí, son de diferentes formas, una roldana, un pulsador, en fin, depende qué es lo que queramos detectar, que a veces puede ser directamente que nosotros apretemos con la mano, con el pie si es un pedal, o bien una pieza que pasa por delante y impulsa o aplasta esta rueda, que es la que mecánicamente entra en contacto con la pieza. Y son sensores que realmente son interruptores. Tenéis aquí un esquema que lo muestra muy claramente. En una posición de reposo, el sensor, por ejemplo, estaría en esta situación que tenemos aquí, en la cual está cortocircuitando estas dos patillas de mi sensor y cerrando un circuito como haría un interruptor, mientras que cuando se activa, pues pasaría a la posición de arriba, ¿vale? Y entonces estaría abriendo este contacto y cerrando este. Tendría, por lo tanto, una posición, unos contactos, unas bornas normalmente cerradas y otras normalmente abiertas. Estos sensores suelen ser sensores robustos, de un tamaño importante y preparados para detectar objetos, vamos a decir, voluminosos, pesados. En todo sensor tenemos que fijarnos en una serie de características que vamos un poco, en este primero de ellos, a comentar. La primera es el rango dinámico. El rango dinámico quiere decir cuánto de rápido mi sensor puede andar conmutando. Si puede detectar señales que llegan muy rápido, tendrá un rango dinámico alto. Si detecta una señal y hasta pasado un cierto tiempo mayor no puede detectar la siguiente, tendrá un bajo rango dinámico. Al tratarse en este caso de un sensor mecánico, frente a otros que serán sensores que no tienen movimiento, porque son de electrónicos, son de estado sólido, al tener partes móviles, su rango dinámico está limitado. No podría contar cosas que pasan por él muy rápidamente, ¿vale? Comparativamente con otros, lógicamente. Fijaros que estamos hablando del orden de 5 señales por segundo, que tampoco está mal, pero para algunos elementos a medir, esa frecuencia es realmente escasa. El segundo dato importante es cuánta vida tienen, cuánto van a durarme, ¿sí? Si se van a tener que reemplazar en un plazo corto o no. Eso se mide por el número de maniobras que es capaz de hacer. De nuevo, al ser un sistema mecánico, el número de maniobras, el número de veces que pueda actuarse y desactivarse está limitado, porque esas partes mecánicas, esas partes móviles se pueden romper frente a sensores electrónicos que evidentemente también están sujetos a averías, pero con mayor duración. Tercera característica, cuánta intensidad son capaces de cortar. Es decir, si yo este interruptor que estoy diciendo lo pongo en un circuito que corta la corriente que alimenta un motor, ¿cuántos amperios puede pasar por aquí, por este circuito, sin que mis contactos de mi sensor se fundan por la intensidad que pasa? En este caso, estos sensores admiten corrientes altas, frente a los sensores de tipo electrónico, que al contrario, no van a poder cortar directamente la corriente que circula por un motor, ¿vale? Esto ahora comentaré un poco un uso claro de ellos, ¿no? El mismo hecho de que tengan ese interruptor mecánico que se abre y que se cierra origina rebotes en la medida. Es decir, no vamos a tener un no mido y pum, de repente mido. Va a haber unos ciertos rebotes que si es necesario tendremos que filtrar, bien electrónicamente o bien por software. Y también el abrir y cerrar continuamente el interruptor, y más aún si estamos, como decíamos en el caso antes de un motor con cargas inductivas,
ese abrir y cerrar, ese cambiar la corriente que circula por él, por la carga inductiva realmente, origina picos de corriente. Y eso en ambientes refragantes es peligroso. Entonces puede que estén prohibidos en algunos contextos donde hay un riesgo de explosión. Además, como el modo de actuarlos es continuamente darles ahí golpe, aplastarlos, necesitan que estén instalados de una manera robusta. Hay que fijarlos bien a su base para que no acaben sueltos al cabo de unas cuantas maniobras. Y tienen una ventaja de que al ser señales que pueden ser de, como digo, de varios voltios, bastantes voltios si llegado el caso, y una señal alta y además no electrónica, no TTL, que es en otros casos, no 5 voltios por entendernos, van a ser robustos en entornos ruidosos. Para que veáis un poco el sensor físicamente, cambio de pantalla y os muestro este vídeo. Voy a ponerlo también en grande para que se vea mejor. Bien. Este sensor que está aquí, que he puesto todos en una tablita para poderos enseñar todos en el mismo vídeo, este primero que vemos aquí, este, es un sensor de este estilo. Veis que tiene una roldana, que es esto de aquí, que es lo que va a chocar contra mi pieza, es bidireccional, puede chocar en un sentido o en otro. Y esto, además, es algo que puedo intercambiar y ponerlo de otras longitudes, si me hiciese falta, más largo o más corto. El sensor tiene 4 cables emparejados 2 a 2, que son los circuitos de normalmente cerrado y normalmente abierto. Le tengo en este momento conectado, como veis, en el que pone que yo he puesto normalmente cerrado. De tal manera que lo que voy a hacer es sencillamente le he puesto con el polímetro en la posición de medir continuidad, esa posición de ahí. Entonces ahora cuando enciende mi polímetro, como está en el circuito normalmente cerrado y no está actuado el sensor, va a empezar a pitar. Bien. Y ahora cuando yo actúe sobre el sensor, se abrirá mi circuito y dejará de pitar. Entonces, esta maniobra, que es puramente mecánica, está cortando directamente la corriente, con un interruptor, la corriente que pasa por el circuito que yo he montado. Voy a quitar la cámara para poderla poner más alta y que enfoque las letras que hay aquí. Bien. Y como veis, indica ese 1, 2, 3, 4 que aparece ahí, son las 4 bornas, normalmente abierto y normalmente cerrado. Bueno, pues este sensor realmente es un interruptor y como tal le puedo usar perfectamente para cortar la corriente que pasa por un motor, que es una corriente que puede ser elevada, cuando se produce una alarma, cuando se produce algo que tengo que rápidamente cortar la corriente. Y esto lo puedo hacer sin tener que primero avisar a mi sistema de control que éste elabore una cierta lógica y que actúe a posteriori sobre el motor. Directamente, por seguridad, corto la alimentación del motor. Si quisiese informar a mi autómata, no puedo hacerlo, a mi autómata o a mi robot, no puedo hacerlo directamente cortando ninguna corriente que entre, porque lo que tengo en mi sistema de control va a ser una entrada digital. Pongamos que esa entrada, depende del tipo, pero supongamos que trabaja entre 0 y 12 voltios. Es capaz de detectar un rango entre 0 y 12 para saber que 0 o sus inmediaciones es lógica negativa y 12 o sus inmediaciones es lógica positiva. Bien, en ese caso, sería correcto el poner esa entrada de mi sistema de control directamente a 12 voltios con un interruptor, mi sensor, de por medio, de tal manera que pensaríamos que mientras no da señal, como no tengo cerrado mi circuito, tiene 0 y cuando da señal, pues está teniendo los 12 voltios. Eso de entrada puede tener problemas de ruido. Un cable al aire no necesariamente es 0, puede tener una cierta fluctuación y que mi sistema de control lo tome como 1. También sería incorrecto poner mi entrada de mi sistema de control a 0 y a través del interruptor, cuando diese señal, poner ahí la entrada a 12 voltios, porque en ese caso, en ese momento, podríamos estar cortocircuitando mi fuente con los 0 voltios, ¿no? Lo que hay que hacer es usar una resistencia que, según como la pongamos, se va a llamar resistencia de pull-up o resistencia de pull-down. Y el esquema podría ser esto. Aquí tendríamos el pull-up y el pull-down. Vamos a empezar por el pull-up y la otra, pues un poco por analogía, funcionaría igual, ¿no? Este sería mi sensor, el interruptor que cierra mi sensor, y en condiciones de reposo, es decir, cuando mi sensor no está actuado, en el esquema de pull-up, estamos teniendo aquí, como veis, no hay corriente, la impedancia de entrada de mi sistema de control es elevada, entonces no hay corriente y aquí tenemos directamente toda la tensión. Este esquema que he sacado de aquí me mosquea un poco porque parece que aquí están los menos, ¿eh? Aquí tendríamos, en este punto de aquí tendríamos los 5 voltios, ¿vale? No os fijéis en el más y menos, que creo que está mal pintado. Bien, entonces, si esto no está cerrado, aquí tendríamos 5 voltios. Cuando este interruptor se cierra, la corriente puede circular,
cae toda la tensión en esta resistencia y aquí tendríamos 0 voltios. Mientras no ha habido señal, esto no ha estado al aire, ha estado conectado a 5 voltios, no ha habido riesgo de que se cuelen por ahí ruidos y me den falsas señales, y cuando se cierra, de nuevo, lo tenemos conectado a 0 voltios y no hay falsas señales. La otra alternativa es el pull down, que tal vez suele ser más frecuente, que es hacerlo al revés, ¿no? Mientras el interruptor no se cierra, aquí estamos teniendo 0 voltios, y cuando el interruptor se cierra, tenemos 5 voltios. En este caso trabajando, vamos a decir, con lógica positiva. Entonces, resistencia de pull up y pull down, siempre que vayamos a conectar una entrada de tipo interruptor, de tipo pulsador, a mi sistema de control, hay que utilizarlas. Cuando digo un pulsador puede ser, o sea, una señal de tipo pulsador o interruptor, no tiene por qué ser un sensor, puede ser un botón que directamente yo aprieto, ¿vale? Sí que es cierto que muchos equipos de control ya prevén esta situación e incorporan internamente ellos las resistencias de pull down o de pull up. Entonces me basta con que yo utilice una entrada que tiene ya esta resistencia y de alguna manera diga que la quiero utilizar y él internamente tiene ya esto colocado para evitarme a mí tener que andar poniendo por resistencias. Bien, el siguiente sensor que vamos a ver es lo que se denomina célula read y son sensores magnéticos. De nuevo, se ve bien en el dibujo una ampollita, ahora lo muestro físicamente, es una ampollita de tamaño pequeño, así más o menos pequeñas, está pensada para que sea pequeña, y dentro tiene unas laminitas que en principio están separadas, un poco separadas. Pero cuando se acerca un imán, el efecto del campo magnético hace que las laminitas se junten y se cierre el circuito. Lo tenéis aquí representado, esta sería la ampollita, este sería el imán, y lo que pasa es que en este caso se le ha añadido una circuitería extra para facilitar el conexionado. ¿Bien? Ahora os lo muestro. Por lo tanto, este sensor, la célula RID, a diferencia del anterior, detecta únicamente la presencia de imanes, y esto me puede permitir que sea utilizado para detectar selectivamente algunas cosas en las cuales yo he incorporado pues, un pequeño imán. Un sitio típico donde se usan son en los cilindros. Los cilindros sean de simple o doble efecto, yo tengo necesidad de saber cuándo ha acabado el recorrido, cuándo ha hecho su carrera, para que mi sistema de control sepa que ya ha llegado y pueda seguir la secuencia. Imaginar que tengo una máquina de estados o un graphite en el cual activa una cosa y espera que el cilindro avance. Cuando el cilindro ha avanzado, hace lo siguiente. Entonces tengo que saber que ha avanzado. Entonces para ello, el propio émbolo del cilindro interiormente viene ya preparado con su imán y externamente se coloca el sensor de la célula RID. De esta manera puedo ajustar con un pequeño tornillo, desplazar mi célula RID y ponerla antes o después. De esta manera puedo detectar cuando el émbolo ha recorrido hacia adelante o hacia atrás su carrera. Os lo muestro en esta imagen, donde se ve, este sería una parte del cilindro y aquí tendríamos, esta sería la culata, aquí tendríamos la célula RID que la puedo desplazar para detectar ese límite, ese recorrido total de mi cilindro. Bueno, os muestro cambiando la cámara. Aquí tenemos la célula que la tengo ya conectada para que veamos el funcionamiento, ¿vale? Veis que es una pequeña ampollita, estamos hablando de, en este caso es incluso una grande, las más pequeñas, os muestro una más pequeñita, estamos hablando de unos 2 centímetros más o menos, y si yo paso por ella un objeto metálico cualquiera, la punta del destornillador no lo detecta, pero si paso un imán, en este caso no vais a ver el polímetro porque lo tengo aparte, pero veréis el pitido. Como veis son sensores de corta distancia, es decir, tiene que estar pegado el imán, no basta con que esté por aquí, tiene que estar cerca para actuar sobre las pletinas. Como decía, en ocasiones te viene ya preparado para facilitar su montaje, también con la resistencia de pull up o pull down, etcétera, y con algún otro detalle, por ejemplo, pues un LED para indicarme cuando está activado. Esto me va a facilitar, después de comentar un poco más, me va a facilitar la puesta en marcha. A veces no funciona algo y no sabemos si es el sensor, el cable, el programa, y entonces con un LED sé que mi sensor está midiendo o que se ha deteriorado. Entonces en este caso fijaros que la férula comparada con la otra es más pequeña de tamaño y viene ya preparada con el circuito que va a cortar y por donde va a dar la señal. Bien, el siguiente sensor que vamos a ver es el inductivo. Este es muy utilizado, bien por el robot, pero también por toda su periferia, es frecuente. Son sensores que tienen diferentes formas constructivas, pero una posible sería esta, como veis es un cilindro más o menos del tamaño de un dedo, puede ser algo más grande, este es relativamente pequeño, pero también puede tener esta realización en forma cuadrada. Y fijaros también que, un poquito a este lado, fijaros también que en este caso
esta parte azul, que es la parte que es plástica, queda enrasada con el cilindro, con la parte metálica, con esta rosca, mientras que en este, lo mismo que en el que yo tengo aquí en la mano, esa parte plástica queda fuera. Sería la diferencia entre que sea enrasado o no enrasado. Ahora comentamos qué diferencia puede haber en esto. Bueno, ¿en qué basa su funcionamiento? Pues en base en un circuito que mediante una electrónica, estos sensores no son sensores pasivos, no son sensores que corten la corriente directamente que alimenta mi motor, ni mucho menos. Son sensores electrónicos, tienen 3 hilos, de tal manera que 2 de ellos alimentan la electrónica que tiene dentro. Hay un circuito electrónico que tiene que estar alimentado. Y el tercer hilo es el que me da una señal lógica, 0 o 1, que es la que me indica el estado de mi sensor, ¿no? Bien, entonces, esa electrónica, en este caso lo que tiene es un circuito resonante que está creando un campo magnético. Ese campo magnético se proyecta hacia afuera y cuando pasa por delante de él un elemento ferromagnético, un elemento que sea capaz de verse afectado o afectar realmente al campo magnético, va a hacer que mi circuito resonante lo detecte porque va a cambiar su inductancia. Entonces, electrónicamente se va a detectar que ha habido un cambio de inductancia y mediante una electrónica de conformado de la señal va a darme una señal todo o nada de 0 o 1 lógico. Ese 1 va a tener una tensión que habrá que determinar, pero va a ser al final una señal binaria. El hecho de que sea de este estilo es que en este caso este campo magnético que está aquí pintado está como digamos muy centralizado, muy focalizado hacia afuera, muy guiado hacia adelante. Mientras que en estos casos, como este que tenemos aquí, ¿vale? Pues el campo magnético se abre más, va más hacia los lados, ¿vale? ¿Esto que tengo que tenerlo en cuenta? Pues según lo que quiera detectar, si algo que esté muy de frente o algo que esté también un poquito por alrededor. Pero también tengamos en cuenta que en ocasiones, muchas, esto se monta, como veis, lleva su tuerca y está pensado para montarlo atornillado. Si es lo que estamos utilizando para sujetarlo es metálico y es como este, no enrasado, pues igual, si está muy pegado a lo que yo, a la placa que yo estoy utilizando para montarle, igual me está detectando la placa. Entonces tenemos que escoger el sensor pensando en cómo lo vamos a montar también. Tienen 3 hilos, como decíamos, ¿vale? 3 cables. Lo que es cada cable está normalizado, siempre, para este tipo de sensor y para otros que vamos a ver, como son los capacitivos o incluso los ópticos. El azul es la tierra, los 0 voltios. El marrón es la alimentación, que puede tener un rango, si no me recuerdo mal, está entre 6 y 24, debe ser, en ese rango, pero hay que ver según el modelo el rango de alimentación. Y por último, el azul es la señal, es el que voy a poner directamente a mi sistema de control. Permíteme que vaya hacia atrás, este cable, este sería el azul. Aquí tendríamos puesto, pensar que esto es el sensor que yo tengo, no el esquema que hay aquí. Esto iría a mi sistema de control, el negro iría a tierra y el marrón iría a la alimentación, a los 12, 24 voltios, etc. Bueno, entonces vamos a poner en marcha un sensor de este estilo a ver qué me detecta. Bien, pues aquí tengo preparados mi sensor. Vamos a hacer esto más grande. De estos 3 que tengo aquí, el inductivo es este, ¿vale? Este de aquí, el del medio. Tengo ya conectado mi sensor. De los 3 hilos que salen, voy a desconectarlo para que lo veáis, de los 3 hilos que salen, estos 3 que tenemos aquí, voy a utilizar la alimentación, que estaría entre el azul, que es los 0 voltios, y el marrón, que sería, en este caso lo estoy alimentando desde una fuente que tengo, una pequeña transformador que tengo de continua de 12 voltios. Lo sé también de alterna, este está para trabajar en continua, pero este es de alterna. Tengo ahí alimentado de mi fuente. Y el tercer cable, que no lo estoy poniendo, sería el que sale del negro, sería el que me da la señal. No lo estoy poniendo porque para usarlo tendría que tener pues un controlador, un autómata, la entrada de un robot, un Arduino si estamos probando en casa, y ahí leer la señal. Pero en este caso, para simplificarlo, no lo he hecho. Ojo que si hago esto, mi entrada de mi sistema de control tiene que estar preparada para recibir los 12 voltios que en este caso estoy metiendo. Si estoy metiendo otra tensión, 24, los 24 voltios. Un Arduino no va a leerme bien esos 12 voltios. Es más, posiblemente lo dañe. Tendré que convertir estos 12 voltios que yo voy a tener aquí cuando mi sensor se active en 5 voltios. ¿Cómo? Pues por ejemplo con un divisor de tensión. Pero directamente no. Bien, ¿cómo voy a saber entonces que mi sensor está detectando o no? Pues porque lo más normal es que todos estos sensores, tanto
este, que es el inductivo, como después veremos el óptico o el capacitivo, llevan un LED, que aquí le vais a ver cuando se encienda, no se ve, aparece ahora mucho, pero está ahí. Y ese LED me dice cuando está detectando. Y este LED es muy útil, sobre todo, como os decía antes, cuando estamos haciendo una puesta en marcha. Porque yo tengo una instalación con cientos de metros de cable que van a una caja, de esa caja salen a otra caja, y todos los sensores al final van canalizados hasta mi sistema de control, que igual es el robot o igual un autómata que hay al lado del robot. Si mi señal no está llegando a mi autómata, o mejor dicho, si mi programa no está gestionando algo cuando esa señal se activa, tengo que dudar si mi programa está bien, si mis cables están en algún momento interrumpidos en alguna caja, revisando caja por caja, o si mi autómata está roto. Entonces, perdón, mi autómata en mi sensor. Entonces, de entrada, si el LED se enciende, sé que mi sensor mide, que está bien ajustado de distancia, que la pieza cuando pasa por delante da señal o hace que mi sensor dé señal. Entonces, en este caso vamos a usar este LED para ver si detecta o no detecta. Ahora está esto activo y voy a coger algo metálico, como por ejemplo esta placa metálica. Bien, y ahí tenéis que el sensor, voy a cortarle alguna luz para que se vea mejor. Ahí. El sensor está detectando y aquí no. Fijaros que detecta a corta distancia, 1 centímetro o menos. ¿Vale? Son sensores de nuevo cortitos, de corta distancia. Entonces, una superficie metálica la detecta perfectamente. Si cojo algo plástico, por ejemplo, esta piececita impresa en 3D, pues aunque la ponga pegada, no detecta nada, lógicamente. Esto es una superficie negra de plástico, tampoco la detecta. ¿Vale? Y si cojo el imán que estaba utilizando antes para la célula RID, sí lo detecta. La célula RID detectaría este imán, pero la célula RID no detectaría esta pieza que no tiene propiedades magnéticas, no es imán. Bueno, ¿qué características tienen entonces los sensores inductivos? Detectan elementos metálicos a cortas distancias, entre 1 y 10 milímetros, tienen que estar cerquita. No está pensado para cortar corriente, no tiene sentido, no sería incorrecto utilizarlo, como decíamos antes, para cortar la corriente que pasa por un motor, porque lo que emite es una señal digital, una señal de 0 o 1, lógico. Entonces, no están pensados para cortar grandes corrientes, ni podrían funcionar correctamente. Tienen un alto rango dinámico, es decir, podemos contar elementos que pasan muy rápidamente por delante de él y llevar la cuenta, porque no tienen mecánica, es una señal electrónica que puede tener pulsos 0 o 1 muy rápidos. Como hemos dicho, pueden ser enrasables o no enrasables. Aquí tenéis casos, este sería no enrasable, este sería enrasable. Pueden ser, aquí pone como sin blindaje y con blindaje, ¿vale? Con blindaje sería que lo puedo enrasar y sin blindaje que no lo debo de enrasar. Pueden ser de forma cilíndrica o pueden ser de forma rectangular, como veis ahí. Otro detalle, tal vez se vea en estos. El que yo os he enseñado va directamente con el cable sale directamente. Sin embargo, en estos veis que no tienen el cable pintado, no es porque lo hayan borrado, sino porque me venden el cilindro del sensor. El cilindro del sensor me lo venden sin el cable, con un conector. De tal manera que yo tengo que enchufar mi cable. ¿Qué ventaja tiene esto y por qué hay que pensarse si lo quiero así o no? Pues de nuevo por temas de puesta en marcha y mantenimiento. Si a mí se me estropea algún tramo del cable y esto va conectado directamente a mi sensor, o si se me estropea el sensor y no el cable, tendría que andar cambiándolo todo. Y el cable, como decía antes, pues va a una caja, de la caja a otro sitio. Entonces, conviene el que si el sensor se rompe, pueda separar el sensor y tener el cableado intacto. Los que os he mostrado son de 3 hilos. Hemos dicho la alimentación, o sea, los 0 voltios, la alimentación y la señal que en este caso era normalmente abierto. Fijaros que mientras yo no ponía el elemento metálico delante de mi sensor, daba señal lógica 0. Pero también me puede interesar que dé señal lógica activa. Digamos que sin pieza, me esté dando un 1. Y los hay que tienen ambas salidas disponibles, la normalmente abierta y la normalmente cerrada. Entonces en este caso tendríamos 4 hilos, uno es el negado del otro. Bueno, muy parecidos estos sensores en cuanto a aspecto, tal vez más grandes de tamaño, pero no notoriamente más en algún caso, son los sensores capacitivos. Y el funcionamiento conceptualmente es el mismo, nada más que ese circuito que antes decíamos que generaba un campo magnético y que al acercar la pieza metálica le deformaba y cambiaba la inductancia, ahora cambia la capacitancia. Es decir, estamos en este caso usando unas propiedades de capacidad para alterar el funcionamiento de mi circuito. Esa variación de la capacidad se va a detectar cuando ponemos delante de mi sensor cualquier cosa que haga cambiar la capacidad. Y hay muchas cosas que hacen cambiar la capacidad. Por eso,
Lo mismo que teníamos antes, que el sensor iba a detectar únicamente piezas metálicas, aquí el sensor capacitivo detecta cualquier tipo de material, materialmente cualquier tipo de material, ¿vale? En la imagen os muestro un ejemplo muy paradigmático, y es imaginar que yo tengo que detectar si dentro de estas cajas que están cerradas y que son opacas hay o no hay objeto. Este objeto es plástico. Como el objeto es plástico, mi sensor inductivo no se va a enterar, y tampoco una célula RIF. Si pongo un sensor óptico, que puede ser una idea, tampoco, porque está cerrado, y está cerrado no veo lo que hay dentro. La alternativa que tendría otra alternativa, es que si este objeto pesa mucho, poner una célula de carga y ver si cuando pasa por aquí mi objeto, pues pesa o no pesa. Pero si tampoco pesa mucho, la alternativa que tengo es un sensor capacitivo, que va a detectar diferencias en si esto está lleno o si no está lleno. Vamos a verle funcionar de nuevo con un caso real. Bueno, pues vamos a hacerlo grande. Bien, en este caso el capacitivo es este. Este era el inductivo y este, como veis, es muy parecido pero más grueso. El patillaje, el cableado, es el mismo. El azul, en este caso, no se ve bien por el enfoque, a ver si quito de nuevo una luz, si se puede ver un poco más. Bueno, pues no. Pero el azul, está indicándose aquí, es el que va a tierra, el marrón, brown, es el que va a la alimentación y el del medio, el negro, es el que va a mi señal digital. Mi sensor capacitivo, como antes, recordar que si yo antes le poníamos el elemento metálico, lo detectaba. El LED le veis aquí, voy a girar un poquito, a ver si se ve un poco más. Bueno, lo inclino, ahí. El LED está detectando la presencia también a una distancia corta de unos pocos milímetros, casi estoy tocando, la presencia de un objeto metálico. Pero a diferencia del inductivo, que un objeto de plástico no lo detectaba, pues voy a coger, por ejemplo, esta protoboard, que evidentemente es plástico, que el inductivo no la detectaría, y en este caso, lo inclino de nuevo, veis que sí que lo detecta. Incluso mi propia mano, mi propio dedo, sí que lo puedo detectar. Entonces, el sensor capacitivo tiene esta diferencia, podríamos considerar en algún caso una cierta ventaja, frente al sensor inductivo, que detecta todo tipo de objetos que tengan cierta densidad, un objeto muy pequeño, muy ligero, pues tal vez no lo detecte. Bien, ¿qué cosas sí tenemos que tener en cuenta porque igual no nos funciona bien el sensor capacitivo? Pues que es sensible a la humedad y a partículas que pueda haber. Imaginar, por ejemplo, que estos sensores, bien el inductivo o bien el capacitivo, lo estamos usando en una máquina, en un taladro automático. El robot tiene que, por ejemplo, cargar y descargar piezas de un taladro. Y ese taladro tiene una broca. Y yo tengo que detectar si mi broca, por ejemplo, se ha roto. O si hay pieza o no hay pieza. Ahí tenemos un ambiente que por un lado tiene virutas metálicas que me pueden estar perfectamente perturbando las medidas de mi sensor inductivo. Y también estamos echando continuamente el refrigerante para facilitar la tarea de taladrado, que me puede estar perjudicando totalmente a mi sensor capacitivo. Luego, en esos casos, hay que pensar si el inductivo y el capacitivo son los adecuados. ¿Qué más alternativas tenemos? Pues la siguiente sería el sensor óptico. El sensor óptico puede ser bien en luz visible o en luz infrarroja. La luz visible tenemos la ventaja de que la vemos. Entonces yo sé si tengo un rayo que sale y un rayo que vuelve. Mientras que la luz infrarroja no la vemos, pero es mucho más inmune a luces ambientales, porque digamos su espectro de frecuencia está más fuera de las luces que pueden haber alrededor y pueden contaminar mi medida. Además, el hecho de usar luz me puede permitir el canalizarla a través de fibra óptica y llevarla a sitios muy pequeños. Podemos tener un sensor que, aunque la electrónica esté atrás y abulte más, lo que es el punto de medir, el elemento de medida, es algo muy pequeño, materialmente un hilo de unos pocos milímetros, y llevarlo a sitios bastante complicados de meter un sensor. Como digo, al ser ópticos pueden estar perturbados por la luz del entorno, pero podemos hacer cosas para evitarlo. Por un lado, evidentemente, usar la luz infrarroja, como decíamos, pero también es, si tenemos, como ahora veremos, la opción de que tenemos un elemento emisor por un lado y un elemento receptor por otro lado, es decir, algo que emite, algo que recibe, podemos sincronizar en qué momento tenemos que esperar la recepción. De tal manera que si me llega, estoy en determinados momentos pulsando y recibiendo, emitiendo y recibiendo, si me llega señal fuera de ese instante en el cual yo esperaba, pues esa señal es ruido y la puedo descartar. Bueno, como digo, hay diferentes alternativas de los sensores ópticos. Son estas tres que tenéis aquí representadas. El sensor óptico de barrera tiene por un lado el elemento emisor y por otro lado el elemento receptor, y es el que habitualmente usamos en una puerta de un garaje. Me he cogido aquí uno viejo que tenía de
que tuve que desmontar en una ocasión, ¿vale? Y tendríamos el emisor, vamos a ver si entro en cámara, aquí, el emisor y el receptor, ¿vale? Cada uno por su lado, uno es pasivo porque solamente recibe y otro es activo porque emite. Entonces, estos sensores de barrera lo que van a detectar es que algo pasa, algo que sea opaco, lógicamente, y que corta el rayo. Bien, esto además me permite distancias largas, 10 metros igual. La segunda alternativa son los sensores de reflexión directa. Esto quiere decir que tenemos el emisor y el receptor en el mismo elemento, pero el rayo de luz va a rebotar contra un elemento especialmente pensado para rebotar la luz. Es decir, va a tener buena capacidad para rebotar la luz y dirigirla de nuevo al punto de emisión, ¿no? Cuando pasa el objeto, interrumpe el rayo y, por lo tanto, el sensor receptor deja de recibir la señal de luz y se detecta que ha pasado un objeto. Y también tiene unas distancias importantes, del orden, pues eso, 5 o 10 metros. Los últimos son los de retroreflexión. En estos casos se emite la luz, choca contra el objeto y es el propio objeto el que la hace rebotar y la devuelve al sensor. En este caso, el objeto lógicamente tiene que tener capacidades de reflexión. Si es un objeto que absorbe la luz, que no rebota la luz, no vamos a poder detectar bien. Y me permite distancias más cortas. Pero no estamos hablando de los pocos milímetros que decíamos que los inductivos o capacitivos. Aquí estamos hablando, en este caso, como hemos dicho, de metros, y aquí podemos estar hablando de algunos centímetros. Normalmente incluso se pueden ajustar, se puede focalizar a qué distancia detecta. También hay que haya una zona, una ventana, en la cual detecta. Antes de esa ventana o después de esa ventana no detecta. Hay que tener en cuenta que sobre todo la ventana de después, la de lejos, es importante ajustarla, porque si aquí no hay objeto y no tengo ajustada la distancia máxima, este rayo de luz irá hasta algún sitio y en un momento determinado, lógicamente, razonablemente chocará con algo que igual está a 4 metros, pero choca, rebota y detecto señal. Cuando yo estaba intentando detectar piezas que pasan a 10 centímetros. Entonces tengo que ajustar mi ventana de detección a esos 10 centímetros más o menos, para que no me dé medidas de elementos que hay lejos, separados de lo que yo quiero detectar. Vamos a volver a la imagen de primer plano para ver un sensor óptico. Lo hacemos grande. Bien. El óptico es el gordote de este de aquí, ¿vale? El amarillo este. Tenemos aquí el LED, que igual tengo que inclinar un poquito para que le veáis. Ahí, fijaros que cuando lo he inclinado, ha empezado a detectar el suelo. Es más, algo debo tener en el fondo, algo debo tener detrás de lo que tengo aquí montado, que está chocando y a veces, ¿veis? A mí me está dando señal y no he puesto nada. Estará chocando pues contra algún cable que tengo por ahí o algo de ese estilo. Por eso os digo que es importante el que yo ajuste la distancia. El ajustar la distancia muchas veces se hace en base a, si os fijáis, el óptico, se ve, aunque está un poco desenfocado para no cambiar la cámara, tiene dos lentes. Una es por la que emite y otra la que recibe. Bien, lo que hago es cambiar de alguna manera el ángulo en el cual están enfrentadas esas lentes. De tal manera que cambiando el ángulo voy a detectar a más o menos distancia. Y eso con una tuerquecita, que posiblemente no la he tocado, la verdad, pero seguramente sea ese tornillito, con este destornillador, ese tornillito que veis ahí, con ese puedo ajustar la distancia de detección. Bueno, pues, ¿qué detecta esto? Cualquier cosa que rebote la luz. Por supuesto, esta pieza, voy a inclinarlo para que veáis el LED. A ver. Esta pieza metálica la está detectando. Tengo fondo, ahí. Ahí no detecta nada y aquí la detectaría. Detecta un plástico. Este plástico de aquí es opaco. Lo detecta. Voy a coger un plástico negro, a ver qué tal va. Lo detecta, pero tener en cuenta que elementos que absorban mucho la luz o que no la reboten correctamente, pues igual no lo detecta. Bueno, como veis, los tres sensores son de forma y de modo de instalación muy parecidos. Podemos alternativamente poner uno u otro según lo que queramos detectar. Pero desde el punto de vista de cableado, todos tienen los tres cables, o cuatro si tienen también el contacto normalmente cerrado, con el marrón, azul y negro, un modo de fijación mediante tuerca o un tornillo, que es también muy homogéneo para todos, y podemos usarlas alternativamente según lo que nos haga falta. No obstante, con los ópticos, digamos que hacer algún extra, algún comentario añadido. Y es que podemos encontrar sensores ópticos que no sean digitales, no me digan hay o no hay pieza, sino que me den una medida de la distancia. Habitualmente una medida analógica. Son los que habitualmente conocemos como SAR, porque es el fabricante que más frecuentemente los dispone,
y que tienen un precio al final similar a los que estamos viendo. Los que os he enseñado hace un momento, el óptico, el capacitivo y el inductivo, pueden costar 10, 15 euros y estos, pues, bueno, siempre hay que buscarlos más baratos, pero pueden costar de ese mismo rango, ¿no? Estos sensores, de nuevo, tienen un rayo que se emite, un rayo que se recibe y según el sensor que utilicemos, el modelo, que ahora mostraré una tabla con algunos cuantos, va a recibir el rebote del rayo de una pieza que está a una distancia u otra. Y esa pieza, según la distancia a la que esté, va a hacer que el rayo que incide, como veis, incida en una zona u otra de mi lente receptora. Y en base a eso me va a dar una tensión analógica función de la distancia. Este rango de medida no es cualquiera. Cada sensor, cada modelo de sensor tiene un rango de medida. Aquí veis varios modelos con una zona muerta en la cual, como esté más cerca de esta zona, mi sensor no va a medir, una zona en la que mide y luego ya de nuevo no ve. Como veis, tengo que escoger el modelo de sensor en base al rango de medidas que tenemos, que aquí están en pulgadas. Estamos hablando igual de 1 metro, en este caso más. Estos serían pues del orden de varios metros, de unos 5 metros más o menos. Pero también tiene una zona muerta previa importante. Entonces, tenemos que escoger el sensor en función de la distancia. Aquí no es ajustable la distancia de medida. Todos son analógicos, menos este modelo que es digital, ¿vale? Y que a través de un protocolo me dará la medida. Pero esta medida, la tensión analógica, no es lineal. Quiere decir, no hay una tensión proporcional a la distancia, sino que guarda una relación no lineal dada por una curva como, por ejemplo, esta de aquí, en la cual esta es la distancia y esta es la tensión que me da. Fijaros que hay una zona que aquí raya, pero es una zona muy mala. Aquí tengo una resolución muy mala. Este sensor me funcionaría bien pues a partir de 15 centímetros, tal vez incluso en el rango entre 10 y 40. Luego a partir de 60 me lo mide todo igual, me da la misma tensión, sean 70 que 80. Entonces tendría un rango, pues eso, entre 10 y 50 tal vez. Sería el rango de medida razonable. En los últimos 2-3 años han aparecido otro tipo de sensores ópticos de distancia con un principio de funcionamiento diferente. Son los sensores de tiempo de vuelo, time of flight, ¿vale? Tiempo de vuelo quiere decir que no se mide dónde rebota el rayo en base a si ha rebotado primero o en qué zona de mi lente ha pegado, sea la distancia, sino que aquí se emite un rayo, láser en este caso, se mide el tiempo en que ese rayo tarda en devolver, asumiendo, lógicamente, que el tiempo de ida es igual al tiempo de vuelta, tenemos una medida del tiempo y, por lo tanto, de la distancia a la cual está el objeto. De esta manera tenemos muy buena precisión, o podemos tener muy buena precisión, depende de cómo se trate, con sensores muy pequeños. Tengo aquí uno, voy a cambiar a la cámara. Bueno, voy a quitar esto que ya no me hace falta. Vale, lo tengo, como veis, en abrir. Pues el sensor es esto, tan pequeñito como esto. Bien, voy a ponerlo en grande. Algo tan pequeñito como esto. El sensor tiene su pequeño emisor de luz y su receptor. Y, como veis, tiene varias patillas porque la señal que da es una señal digital. Va a través de un protocolo, protocolos estándares que se utilizan para conectar estos circuitos. Son típicos en este caso para conectar al Arduino, aunque por supuesto puede conectarse a otros sistemas, ¿no? Entonces tiene una conexión estandarizada con un protocolo y a través de ahí me va a dar una medida directamente medida digitalizada ya de la distancia a la que está mi objeto. Como veis, las distancias de medida pues están de 5 centímetros a 120 centímetros. Catálogo decía precisión 30, a mí me ha dado mejor precisión. Yo creo que 3 centímetros se queda corto. Yo creo que puede dar el centímetro, lo puede dar sin dificultad, ¿vale? Y el protocolo que utiliza es el protocolo I2T. Ya hablaremos en su momento un poco de este protocolo, pero es un protocolo pensado para conectar circuitos integrados, inicialmente pensado para conectar circuitos integrados dentro de una placa, aunque se está utilizando mucho para conectar sensores periféricos en este caso, como veis aquí, el Arduino, porque ya tiene el Arduino librerías que me facilitan perfectamente el que yo maneje tanto sensores como otros elementos a través de I2C. Aunque sea un comentario muy breve para el bus I2C, un bus tiene la ventaja frente a una conexión en que el bus es estos 3 cables, y puedo conectar todos los elementos, hasta un cierto límite, lógicamente, que yo quiera al bus. Es decir, si tuviese este sensor y otros muchos que también fuesen por I2C, podría conectarles solamente utilizando los 3 cables que me utiliza el bus, de los cuales uno de ellos es la alimentación y otros 2 son los datos y el reloj, ¿vale? Los tenéis aquí indicados. El SDA es el Serial Data y el SCI es el SCL, esto es un L, el Serial Clock, el reloj.
Os pongo aquí un enlace, os recomiendo si tenéis necesidad de usarlo, que le visitéis y que veáis cómo se conectaría este sensor al Arduino, incluso con el código. El caso es que directamente por aquí me va a estar dando una información, en este caso con, como veis aquí, con 16 bits de la distancia que tengo. Y si tuviese que poner más sensores, o de este tipo u otro, los conectaría en paralelo al bus. Hay un problema práctico, y es que suele ocurrir, vamos, y es que para yo conectar mi sensor al bus y que sepa cuando mi maestro, mi máster, mi CPU, mi Arduino en este caso, recibe la información, sepa que es de este o de este, cada uno tiene que identificarse, cada uno tiene que decir yo soy tal, con un código, y te envío este dato. Esos códigos que envían para identificarse muchas veces están fijados ya en el propio sensor, de tal manera que yo no puedo decir tú eres el 1, tú eres el 2, sino que él viene y dice, mira, yo soy el 28. Y si compro dos sensores del mismo modelo, del mismo tipo, puede que los dos me den el mismo código. Con lo cual, si pongo dos sensores iguales, quiero decir, el mismo tipo de sensor, no voy a poderlo hacer si los dos me están dando el mismo código. En algunos casos que puedo usar un par de códigos y puedo tener dos alternándolos, o llegado el caso puedo usar un multiplexor de BUS y 2T que me permite conectar varios a uno, pero no es una buena solución. Y esto, digamos, es porque el uso que se está dando un poco de hobby de estos elementos pues no está suficientemente desarrollado. En este caso, según un catálogo del fabricante, se puede reprogramar el código de identificación, ¿vale? Personalmente no lo he hecho, pero según catálogo podemos reprogramarlo, con lo cual podemos tener varios sensores. Un sensor que estaba en la lista inicial que puse, pero que después no he incluido porque no es tan frecuente en los contextos que estoy diciendo, son los sensores de ultrasonidos, ¿vale? Los sensores de ultrasonidos emiten una señal de sonido de una frecuencia determinada por uno de los cabezales y la reciben por otro. Y de nuevo es un sensor de tiempo de vuelo, en este caso el tiempo de vuelo no de un rayo óptico, no de un rayo láser, sino del sonido. ¿Qué matices podríamos tener frente a este que acabamos de ver del sensor de tiempo de vuelo óptico? Pues la naturaleza del sonido me cambia frente a la naturaleza de la luz. Las distancias que va a detectar, si queréis antes, el rayo óptico es un rayo mucho más dirigido. Aunque no es una línea, este sensor a medida que se abre se dispersa a la medida, y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero en el ultrasonido se dispersa mucho más. Entonces, si estoy midiendo a 5 metros, pues voy a medir a bulto lo que tengo a 5 metros. Además, se va a ver muy afectado por zonas que tengan perfiles no rectos, o sea, una línea curva, un cilindro, lo va a detectar peor que si tengo una pared enfrentada. Se va a ver condicionado por sensores, por condiciones ambientales. Si hay humedad, el sonido se va a desplazar a otra velocidad y me va a alterar la medida. Entonces, algo que yo tenía calibrado y que cuando me daba tal información sabía que era medio metro, pues ahora igual resulta que son 75 centímetros. Entonces, se va a ver afectado por esas condiciones. Entonces, no son sensores robustos para los entornos de trabajo de los robots, pero es un sensor que ahí está y que además tienen precios 2-3 euros los podemos encontrar. Estos son un poquito más caros, aún no tienen esos precios tan buenos, pero igual por 6 euros también los podemos encontrar si no los queremos tener para mañana. Bueno, visto todo esto me queda un detalle importante y es, vale, hemos visto estos sensores, pero ¿dónde los usamos en un robot? Entonces, quisiera un poco plantear dos situaciones, lo que pasa es que una de ellas aún no la vamos a ver muy clara. Una situación que sí puede ser clara es que mi sensor tiene una garra, una pinza para agarrar cosas, y lo que quiero saber es si cuando cojo algo lo he cogido o se me ha escapado. Porque si se me ha escapado no puedo seguir trabajando, incluso igual debo de parar la línea porque una pieza caída en mitad de mi sistema automático puede originar un problema mayor. Entonces puedo tener dentro de mi garra, aquí, si queréis, metido dentro, un sensor de tal manera que cuando hay pieza cogida, mi sensor lo está detectando. Entonces puede ser un sensor para saber si he cogido o no he cogido la pieza. No estoy usando un sensor externo, estoy usando interno del robot, pero que me dé información sobre cosas del entorno. La otra situación que es menos evidente y que es claramente interna es cuando el sensor enciende, arranca y tiene que tomar un punto de referencia para saber dónde está. Veremos, y es la parte que nos falta para entender esto bien, que hay algunos sensores que no son absolutos, son incrementales. Esto quiere decir que cuando el sensor mide, no dice que está en 7, dice que ha recorrido 1, 2, 3, 4, cuánto ha recorrido desde un punto de arranque, desde un 0. Ese 0, ese sensor por sí mismo no es capaz de decirlo, tiene que decir un sensor externo. Entonces puede ser que yo en mi robot tenga inicialmente cuando arranco que hacer una maniobra, un movimiento delicado o peligroso, porque no se ve el robot bien dónde está, en el cual imaginar que está moviendo el brazo hasta que detecta una señal binaria
que le dice, ahora estás estirado, este va a ser el 0. Esa señal binaria puede ser un sensor óptico, un sensor inductivo o un sensor mecánico menos frecuentemente. Capacitivo no, porque el capacitivo pues detecta muchas más cosas, pero un óptico o un inductivo podría ser, ¿vale? O uno mecánico, como decía. Entonces, puede tener este uso interno para lo que vamos a llamar el sincronismo del robot, y es la búsqueda de cero. Esa es una utilidad que ya no es para ver dónde está la pieza, no, sino para saber dónde él está. Y tiene otra situación también frecuente dentro del robot, que son seguridades, límites, fines de carrera. El robot teóricamente está controlado por un programa y sabe siempre dónde está, pero a veces las cosas se estropean y hay que poner seguridades. Entonces, si el robot sobrepasa un recorrido superior al que está establecido, hay que parar al robot, hay que meter una emergencia y parar al robot. Y eso lo va a detectar un sensor de fin de carrera, un límite, que cuando sobrepasa ese nivel, el sensor se detecta, envía una señal al sistema de control. A veces por prudencia o por seguridad hay que directamente cortar la alimentación, pero desde luego también hay que informar al sistema de control y decirle, estás en el límite derecho o en el límite izquierdo. Entonces, estos sensores de presencia, además de servir para detectar presencias externas, sirven para que el robot sepa información propia, sensor interno del robot.